Hola muchachos, pues hoy vamos a seguir hablando de Nietzsche y vamos a ver, durante las diapositivas yo les voy a ir mencionando ciertos aspectos en los que Nietzsche no estaba de acuerdo. Y como les mencionaba el día de ayer, Nietzsche pues viene a contraponerse a todo lo que nosotros hemos estudiado con los otros filósofos. Es importante que ustedes lo conocieran, precisamente por esto, porque él es de los pocos que dan una opinión y refuta ciertas ideas, pero bajo un criterio y bajo una teoría muy bien establecida. Entonces, bueno, él en primer lugar va a criticar a los griegos y al concepto que tenían como hombre, que fue algo que vimos. Va a criticar a la cuestión de los racionalistas, va a criticar fuertemente a los racionalistas, que también lo habíamos visto con Blaise Pascal, con Descartes, y también va a criticar fuertemente a la cuestión de la iglesia, principalmente a lo que es la iglesia cristiana. Sí, ahí él se contrapone muy fuerte con esto, y también nos va a hablar de lo que va a ser la ética y la moral, porque es importante que tengamos un concepto de lo que es moral, pero no lo que siempre se nos ha establecido, ¿sí? Entonces, y es muy importante porque él dice que no es tan buena como nosotros siempre hemos creído, pero ahorita que nosotros terminemos de escuchar las diapositivas, yo les voy a seguir explicando y les voy a dejar la actividad. Hablemos de 10 ideas importantes que Nietzsche tenía acerca de diversas cuestiones que nosotros hemos visto. Y bueno, la primera, el irracionalismo. Una de sus frases: la cultura occidental está viciada desde su origen. Su error, el más pertinaz y peligroso de todos, consiste en instaurar la racionalidad a toda costa. Lo tiene en una de sus obras que se llama El ocaso de los ídolos. Uno de los principales fundamentos de la filosofía de Nietzsche es la negación de que el ser humano es un ser racional. Para él, por el contrario, es la irracionalidad su característica principal. De ahí que desprecie a casi todos los filósofos anteriores que hemos visto, si ustedes recordarán. Consecuencias del racionalismo. La ciencia ha sido hasta ahora un proceso de eliminar la confusión absoluta de las cosas mediante hipótesis que lo explican todo, un proceso originado en la repugnancia del intelecto por el caos. Cuando Nietzsche critica el racionalismo, ataca también sus consecuencias, como en este caso la ciencia, no la idea del conocimiento en sí, sino aquello que representa la debilidad. El hombre necesita saber, investigar, conocer, etc., porque es un ser débil, no es capaz de aceptar el caos de la realidad, no es capaz de vivir sin certezas. Primero usó a los dioses para explicar aquello que no conocía y después usó a la ciencia para dar un sentido racional a lo que le rodea. En ambos casos se equivoca. Uno de los fundamentos de la filosofía de Nietzsche es la negación de que el ser humano es un ser racional. Para él es la irracionalidad su característica principal. Critica a los filósofos griegos también. Una de sus frases: no puede negarse que el error más grave que jamás fue cometido ha sido un error dogmático, la invención del espíritu puro y del bien en sí de Platón. Nietzsche era contrario a la mayoría de los filósofos anteriores, pero tenía un punto clave de la historia, en el que posar su oído Sócrates. Desde él en adelante se había desarrollado esa idea de que el ser humano es un ser racional, manteniéndose la misma durante milenios, una idea que Nietzsche atacará siempre con saña. Contra la religión. Aquí tiene que ver la cuestión del nihilismo. El nihilismo es una doctrina que describe que nada posee una existencia, donde utiliza de ejemplos como la metafísica, la moral y la religión cristiana. El nihilismo sale del fracaso de todo sentido, que no hay una verdad ni cualidades absolutas de las cosas. Todos los conceptos de la Iglesia se hallan reconocidos como lo que son, como la más maligna superchetería
que existe, realizada con la finalidad de desvalorizar la naturaleza, los valores naturales, el sacerdote mismo se haya reconocido como lo que es, como la especie más peligrosa de parásito, como la auténtica araña venenosa de la vida. Eso lo escribe en un libro muy famoso que se llama El Anticristo. Probablemente uno de los sectores más criticados por Nietzsche siempre va a ser la religión, y fue la religión cristiana la que más sufrió sus ataques. Nietzsche proclamó que Dios había muerto y que los dogmas morales del cristianismo, pacifismo, tolerancia, amor fraterno, etc., no son más que morales, elementos falsos y manipuladores, fruto de una filosofía débil que trata mediante dichos principios de frenar y debilitar al fuerte, con quien de otro modo no puede competir. Nietzsche proclamó que Dios había muerto y que los dogmas morales del cristianismo son falsos, frutos de una filosofía débil. El otro punto que también él criticó mucho es la esclavitud moral. ¿Queréis que el hombre bueno sea modesto, diligente, bien intencionado y moderado? A mí se me antoja el esclavo ideal, la voluntad del poder. Esas ideas supuestamente morales son falsas para Nietzsche, que tratará de forjar una nueva visión del hombre en la que la primera es la fuerza y la determinación. La inmoralidad de la ética tradicional. El triunfo de un ideal moral se logra por los mismos medios inmorales que cualquier triunfo: la violencia, la mentira, la difamación y la injusticia. Gran parte del trabajo de Nietzsche se basa en demostrar que la mayoría de los principios que define la ética anterior a él son falsos y nada más que meras palabras que están completamente alejadas de la realidad. Detrás de todo supuesto principio moral existe una idea vil. La moral tradicional ha de ser destruida para poder crear una nueva. Nietzsche trata de forjar una nueva visión del hombre en la que se debe de imprimir una fuerza y una determinación. ¿Cuál es el freno moral del hombre? ¿Ustedes se han preguntado eso? Bueno, sí, muchas veces lo debatimos en el salón. Pues era la religión. Entonces, lo que Nietzsche dice en una de sus obras, que es La voluntad del poder, dice: la religión ha degradado el concepto de hombre. Su consecuencia es la noción de que todo bueno, grande y verdadero es de naturaleza suprahumana y solo se alcanza por obra de la gracia. El cristianismo es una doctrina que predica la obediencia. Esta cita une ambos conceptos: por un lado la maldad intrínseca del cristianismo y su ideal moral por otro, la negación de lo que esa misma entiende y que es grande y virtuoso. El cristianismo y su código es un freno para el hombre que le impide llegar a su máximo potencial. Él también tiene una... me gusta mucho porque da una definición de lo que es el egoísmo y vamos a leer. Como puede enseñarse a despreciar los instintos primordiales de la vida e inventarse un alma, un espíritu para ultrajar el cuerpo, ¿cómo puede enseñarse a concebir la premisa de la vida, sexualidad, como algo impuro? ¿Cómo puede buscarse en la más profunda necesidad vital, en el egoísmo estricto, el principal del mal, y a la inversa exaltarse el síntoma típico de decadencia y de contradicción de los instintos, el altruismo y el amor al prójimo como el valor superior? Egoísmo es una palabra maldita aún hoy. Parece que nada peor puede hacer una persona que ser egoísta. Nietzsche califica de necio tales pensamientos. El hombre es naturalmente egoísta y está bien que lo sea. Es su vida de la que él se hace responsable. No pedir a los demás que vivan para él. Es él mismo quien ha de solucionar sus problemas y alcanzar sus sueños sin lloriquear. Todo lo que nace de la naturaleza del hombre es bueno y nada de lo que defiende el código impuesto podrá cambiar la realidad.
Nietzsche odia el altruismo, la obligación moral de que uno solo es bueno si renuncia a su propia vida para vivir la de los demás, un invento de los débiles para poder vivir a costa de los fuertes y brillantes. Para Nietzsche, el hombre es naturalmente egoísta y está bien que lo sea, debe de hacerse responsable de su vida, no pedir a los demás que vivan para él. Eso aparte me gusta, a veces, pero ahorita lo vamos a explicar, ¿va? Bueno, continuando con Nietzsche, con lo que yo les acabo de leer durante las diapositivas o de definir, de darles las definiciones como más específicas, pues como ya se dieron cuenta, pues Nietzsche nos viene a contraponer en todo lo que nosotros hemos analizado con los demás filósofos, porque, bueno, primero critica a los racionalistas. Cuando nosotros pues habíamos visto a Descartes, a Blaise Pascal, Francis Bacon, donde ellos quieren estudiar todo por medio de la razón, ¿no? Que Pitágoras, que decía que todo el origen de todo el universo estaba en el número, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dice Nietzsche que quieren tener la certeza de todo, que no tienen la certeza de nada. Era lo que él decía, ¿sí? Que siempre los racionalistas le buscaban un porqué y un porqué a las cosas, que la vida se les iba a estar analizando, en estar tratando de querer encontrar la respuesta a todo, y que eso los convertía en seres soberbios, ¿no? En seres que no eran, que no atendían como otras cuestiones del ser humano, más que simplemente estarle buscando la razón a todo, una explicación a todo, contraponer a todo a la ciencia. Entonces, bueno, esa era su postura de Nietzsche. También que critica se lleva, pero con todo, a los filósofos griegos, que son los primeros que nos mencionan que el ser humano es el único ser sobre la tierra racional, y él dice que no, que el ser humano no es racional, el ser humano es irracional y por eso comete tantos actos que no tienen una explicación, pero para nada basada en una cuestión científica, en una cuestión de lógica y en una cuestión de coherencia. Dice que el ser humano es el ser más irracional que puede existir sobre la tierra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues bajo esos argumentos tiene mucho que ver su filosofía, ¿no? Viene a poner en jaque a muchos filósofos que se tardaron pues tanto tiempo en dar una explicación, en dar un concepto, una definición, un análisis de lo que era racional, de lo que era el hombre, de estar estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, pues, Nietzsche por ese lado dice que el ser es el ser más irracional de todos. ¿Qué otra cosa critica Nietzsche? Bueno, Nietzsche critica lo que es la religión cristiana, y dice que no es posible que el ser humano esté atado a una moral, y a una moral falsa que le dio una iglesia y un Dios. En realidad el problema no es el Dios, o sea, dice que ya un Dios está como para creer que existe y que fue el creador del universo, pero que no permite avanzar al hombre. O sea, él no creía, ¿no? Pero él dice, o sea, no me interesa si crees o no crees, pero ya supéralo. ¿Por qué? Porque él decía que toda esa moral que se nos ha inculcado sobre la religión cristiana es lo que no permite crecer y avanzar a la sociedad. O sea, él decía, bueno, bajo las bondades y bajo las virtudes de la iglesia, bueno, tú no vives una sexualidad plena porque es pecado. Tú no puedes malmirar a tu vecino porque es pecado. Tú no puedes
desquitar tu coraje con alguna persona que te hizo algo porque es pecado. Entonces él decía que pues ya bastaba de todas esas normas morales que ya nos había dado la iglesia y que todavía el Estado pues la seguía atendiendo, ¿no? Entonces él decía que el cristianismo era como lo peor que le había pasado al ser humano porque no le permitía avanzar. Incluso dentro de todo eso pues está la cuestión de la ética. Él decía que no era malo ser egoísta, que al contrario, ¿por qué tener que ser altruista con otras personas que no se quieren esforzar por su beneficio propio? ¿Por qué tenías que ponerte en el lugar de los demás? ¿Por qué tenías que sentir empatía por los demás cuando tú eres el propio creador de tu destino? Si esa persona quisiera tener dinero, si esa persona que está pidiendo dinero en las calles lo quisiera tener de diferente forma, pues a lo mejor hubiera estudiado, hubiera buscado otras oportunidades por sí solo. ¿Por qué? Porque él lo que dice es que el hombre sí va a ser libre. El hombre es libre y es forjador de su propio destino, al igual que lo decía Jean Piaget. Si ustedes, Jean-Paul Sartre, al igual que él, bueno, pues él decía esta cuestión, ¿no? Y de hecho pues es un punto muy muy importante, ¿no? Porque en todo lo que nosotros hemos visto, pues siempre el altruismo, siempre ser personas buenas, empáticas, ser personas conscientes del dolor ajeno, conscientes de que podemos ayudar a otras personas, pero no, él decía que las personas que eran egoístas tenían una gran virtud, porque en realidad no le hacía el trabajo a la otra persona, no tenía por qué compartir lo que a esa persona le había costado. Entonces, yo me imagino que ustedes tienen su propio criterio, ¿no? Y bueno, pues Nietzsche, así como Rousseau y así como Thomas Hobbes, así como todos los demás nos daban una cierta característica del hombre, pues así Nietzsche dice que el hombre va a ser naturalmente egoísta y que está bien que lo sea, ¿no? Porque desde niños nosotros, préstale el juguete a tu hermanito, préstale el juguete a tu primo, préstale esto, y decía que pues no, o sea, era algo natural que el hombre traía y que también lo traía para sobrevivir, porque si no eres egoísta, tú no vas a destacar más que los demás, siempre vas a vivir la vida del otro, tratando de ayudar al otro, pero no la tuya misma. Entonces era lo que él criticaba. De hecho, su filosofía es muy muy padre, y de hecho, si ustedes se han dado cuenta, yo les puse muchos ejemplos con los Simpson, porque ellos tienen pensamientos filosóficos muy muy marcados. De hecho, hay un análisis filosófico acerca del pensamiento de Nietzsche que tiene Bart Simpson, y es toda la contraposición de su hermana. Pero nos mencionan ahí que tiene mucho de Nietzsche porque pues no es malo porque quiera hacer. Él es malo porque reacciona a las circunstancias y porque dentro de él existe una virtud muy buena, que es el egoísmo, y no está dentro de los malos ni dentro de los buenos. Bart es un punto medio, y era lo que decía Nietzsche: el ser humano debe de ser un punto medio, debe de ser libre, no debe de estar atado a ciertos dogmas, a ciertas religiones, que por esa religión tenga que seguir o se tenga que privar de ciertos deseos o de ciertas cuestiones que él quiera hacer. Entonces, básicamente y en un contexto muy general, eso es lo que marcaba su filosofía. Entonces, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Quiero su opinión personal acerca de lo que les estoy diciendo. Si él nos dice todo lo contrario que hemos estado estudiando, pues ustedes díganme qué opinan acerca de la filosofía de Nietzsche. Lo quiero en 10 rengloncitos nada más, y me mandan su trabajito por el correo electrónico. Entonces, nos estamos viendo, muchachos. Bye.